Hoy ya tenemos un tema muy interesante. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Personas que quieren servir a Dios y a veces la gente se pregunta cómo puedo hacerlo. Y la verdad es que dentro de la iglesia hay un dicho que dice lo siguiente: del 100% de la gente que viene a la iglesia, generalmente 10% hacen todo el trabajo. 10% se oponen a todo el trabajo. Y 80% mira desde la banca. Y el amigo con el que hablé hoy día desde Lima me dijo que la verdad es que las iglesias son como un partido de fútbol. Cuando alguien mete un gol, todo el mundo salta y aplaude. Y si alguien la falla, todo el mundo requinta. Pero nadie sabe lo que está jugando. O sea, el que está jugando en la cancha, ese es el que se raja, se entrena, se prepara, etc. Y el resto mira, ¿no? Y entonces siempre la oración es esta. La oración es: Señor, ¿cómo puedo servirte? Porque nos tenemos que preparar. En algún momento vamos a ver al Señor. Y si vamos a vivir realmente una eternidad, entonces sería bueno que desde ahora el Señor nos vaya considerando que somos de su equipo, del equipo que trabaja, ¿no? Del equipo que sirve, ¿no? Bueno, vamos a orar entonces para empezar con el estudio de hoy, ¿no? Gracias, Dios, por esta noche, y gracias siempre por el privilegio de poder servirte. A pesar, Señor, de nuestros errores y nuestras fallas, tú nos sigues usando para tu gloria, y en eso nos gozamos. Queremos ser parte de tu equipo. Queremos ser parte de los jugadores. Queremos ser parte de aquellos que cumplen una parte en el plan que tú tienes para este mundo. Y gracias en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando de los dones. No se olviden que la palabra dice: no quiero que ignoréis los dones espirituales. Es decir, si ustedes ya saben más o menos cuáles son sus dones, sería bueno que empiecen a usarlos. Es decir, probar, meterse, trabajar de alguna manera para poder desarrollar estos dones que Dios les ha dado, porque se los ha dado con un objetivo, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de los talentos. ¿Cómo servir a Dios a través de nuestros talentos? Para entender esto, ¿qué es un talento a diferencia de un don? A ver, ya lo he dicho algunas veces. ¿Qué es un talento natural frente a un don espiritual? Nacemos con los talentos o lo aprendemos, porque tocar guitarra se aprende. Sí, pero hay gente que tiene talento para tocar guitarra y hay gente que tiene talento para la batería. Y hay gente que no tiene talento para instrumentos. Yo tengo talento para bailar. Ah, sí, pero sí. No sí. se puede usar. Pero la diferencia entre un talento natural, con las banderas. un talento natural y un don espiritual es que el don espiritual lo recibes en el momento en que entras a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, para que seas parte del cuerpo de Cristo, Dios tiene que darte un don para que cumplas una función de miembro. Si no tienes un don, no tendrías la posibilidad de ser un miembro en el cuerpo de Cristo. Entonces Dios te ha dado dones espirituales para que funciones dentro del cuerpo de Cristo. Pero los talentos son regalos que Dios te ha dado desde antes de nacer, basados en el plan que Dios tiene para tu vida. Voy a decirles esta frase y dice así: a diferencia de los dones espirituales que los recibes cuando eres injertado en el cuerpo de Cristo, los talentos naturales te son dados desde antes de nacer, siguiendo el plan de Dios para tu vida, que Él escogió para ti desde antes de la fundación del mundo. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4.
Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Y empezamos con Moniquilla. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y esto es interesante, porque dice el texto acá, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, claro, con un objetivo muy cierto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero quiere decir que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Y es interesante porque ahora vamos a hablar de los talentos. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo servir a Dios a través de nuestros recursos. Y luego cómo servir a Dios a través de nuestro tiempo, usando nuestro tiempo. Y al último, vamos a hacer un estudio de cómo descubrir el plan de Dios para mi vida. Y ahí voy a explicar esto de que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si nos escogió, ¿con qué propósito y cómo descubrir ese plan que Él tiene Dios para mi vida? Lo que es cierto dice acá es que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, antes que fuese ni siquiera concebido. Dios ya tenía para ti un plan en su corazón. Y entonces, esto es un tema. Sí, porque hay gente que dice entonces ¿para qué se va? ¿Por qué tengo yo, cómo se llama, derecho de elección? Correcto. ¿Dónde está mi derecho de elección de persona pensante? Claro, Bla, y bla, bla, ¿no? ahí vienen dos temas, ¿no? Si Dios me elige, entonces hay una teología que se conoce como el determinismo, que quiere decir que todo está determinado, entonces Claro. ya todo está hecho, todo está determinado y no se puede cambiar. No somos robots. Y no es así, ¿no? Vamos a hablar de ese tema. Y también la otra cosa que brota de todo esto es hasta qué punto Dios violenta mi voluntad, ¿no? Hasta qué punto, cómo Dios sabe si Dios me elige de antemano por soberanía o por preconocimiento, ¿no? Y eso todo lo vamos a ver, ¿no? Pero lo interesante aquí el tema de este texto es eso, que Dios sabe de antemano, te escoge de antemano con un plan, con un propósito. Por ejemplo, es obvio, es claro, ¿no?, que hay muchos factores en mi vida que tienen que ver con esta elección divina desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Jovita para que sea la esposa de André desde antes de la fundación del mundo. Ahí hay un plan, ahí hay un objetivo de Dios. Dios escogió a André para que sea el esposo de Jovita desde antes de la fundación del mundo. Ya ahí hay un plan. Es en qué medida nosotros nos sujetamos al plan de Dios y en qué medida nos rebelamos al plan de Dios. Claro. En qué medida tú dices, no, yo no quiero esto, yo quiero romper este objetivo que Dios tiene para mi vida, no me interesa este objetivo, ¿verdad? Ahora, cuando Dios te escoge desde antes de la fundación del mundo, quiere decir también que te capacita y te da los recursos para que cumplas esa función para la cual Él te escogió. Y si uno se plega y descubres, estos son los talentos que Dios me ha dado, estos son los dones que Dios me ha dado, y descubres entonces el plan que Dios tiene para ti, y funcionas, descubres que eres el engranaje que encaja justo en eso. Entonces ahí descubres tú lo que la gente llama la felicidad, porque te descubres en el lugar exacto de Dios. Y mientras no estás en ese lugar, sientes que algo te falta, ¿no? Mostrando imágenes que coinciden. Entonces,
Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un personaje y vamos a descubrir cómo él usó sus dones y sus talentos para servir en el plan que Dios le había puesto a él desde antes de la fundación del mundo. Y me refiero a un personaje que es muy conocido en la Biblia y que es el doctor Lucas, ¿no? Lucas no fue uno de los apóstoles, tampoco fue judío, fue un gentil. Según los historiadores, soltero y sin hijos, y que murió de más o menos 84 años de edad. Entonces tenemos a Lucas, que no era apóstol, que no era judío, que no estaba casado, que no tenía hijos, Que era médico. y que murió de 84 años, y que cumplió un papel tan importante en el plan de Dios, a pesar de no ser judío, cumplió un papel tan importante, no solamente en el plan de Dios, pero más sobre todo en la vida del apóstol Pablo, que hasta ahora recordamos su nombre. Y vamos a leer ciertos textos que nos hablan de él para conocerlo, y ustedes al final me van a decir cuál fue la manera en que Lucas sirvió a Dios en su vida. ¿De acuerdo? Así que nos vamos empezamos con Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, 14. ¿Le toca a Chantal? Sí. ¿Colosenses? Colosenses 4, 14. Lo saluda Lucas, el médico amado y demás. Y Demas. demás. Os saluda Lucas, el médico amado. Está escribiendo Pablo, ¿no? Y entonces Pablo está mandándole saludos a los colosenses, y en medio de sus saludos dice, de paso, Lucas, que está conmigo, les manda saludos también. Y dice, Lucas, el médico amado. Entonces, vamos apuntando algunas características que descubrimos de Lucas. ¿Qué profesión tenía? Médico. Médico. Y el término Lucas, el médico amado, ¿qué indica eso? Mi querido médico. Buena persona. ¿Cuándo tú? Confiable. Confiable. ¿Cuándo tú dices, mi querido doctor? Cuando le tienes confianza. Cuando le tienes confianza. No, pues te han tratado bien, ¿no? Cuando te han tratado bien, ¿no? Pero si es un médico que tú no conoces, es un médico que no te ha tratado, ¿le llamarías médico amado? No. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá era que Lucas cumplía una función de médico con él. Hay empatía. Era su médico. Era su médico. Por eso él dice, el médico amado, mi médico amado, ¿no? Mi querido médico, mi querido doctor, ¿no? Lucas también les manda saludos. Entonces Lucas era doctor de profesión y lo que hacía era cuidar de la salud de Pablo, ¿no? Vamos a leer otro versículo más. Filemón, versículos 23 y 24. Filemón tiene un solo ¿Y ese dónde? capítulo. Después. Filemón está después Tito. de Tito. Hay que ponerle estrellitas. Después de Tito. Es que yo tengo Ah, pues. No, ese no- Después ese no me lo han de presentado. Tesalonicenses, después de Timoteo. Antes de Hebreos. Después. ¿Filemón qué? Antes de Filemón, versículos 23 y 24. Antes de Hebreos. ¿Puedes encontrar Hebreos? Ahí está. Gracias. Hola, Filemón. A ver, Filemón. Mucho susto. Lucita, ¿le 23 das? y 24 dice: Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Muy bien. El pobre Epafras, amigo de Pablo, era su compañero de prisiones. ¿No? Es decir, que es Mi colega. mi pata de cárcel, ¿no? Mi amigo de la cárcel. Es decir,
con el que siempre estamos metidos en la cárcel. Pero los que no estaban en la cárcel eran los colaboradores de Pablo, que lo acompañaban aún en sus cárceles. Y menciona a 4: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Y a estos 4, Pablo menciona que eran sus colaboradores. Entonces, Lucas es médico. No solamente es médico, es médico amado, porque lo cuidaba a Pablo. Pero además, Pablo ya no le llama solamente médico, sino también le dice mi colaborador. ¿Y cómo definimos a una persona cuando alguien es tu colaborador? Me ayuda, ¿no? Cuando te ayuda. No solamente te está cuidando la salud, pero te está ayudando en lo que estás haciendo. Entonces eran Pendiente, ¿no? eran pendientes, eran gente que estaba apoyando el ministerio de Pablo, pero desde atrás. No estaban adelante. Pablo era el que estaba adelante. Ellos estaban atrás, eran los colaboradores de Pablo, eran los que permitían que Pablo hiciera su ministerio. Ellos colaboraban con Pablo, ¿no? Siguiente versículo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 1 y 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 1 y 2. ¿Dónde estás? Que no te veo. Al lado de Lucas. Después de Juan. Después de Juan, de Mateo. Juan, ¿dónde está? Acá está. Hechos capítulo 21, versículos 1 y 2. ¿Uno y dos? 1 y 2. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patará. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Muy bien. Ahora, para entender este versículo, hay que entender Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos 1:1. A ver, léelo, Jovita. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Muy bien. Quien escribe Hechos de los Apóstoles, el que escribe Hechos de los Apóstoles, dice en el versículo 1, en el primer tratado, en la primera carta, o el primer escrito, Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, en el primero. Este Hecho de los Apóstoles vendría a ser el segundo tratado, ¿no es cierto? Pero ¿quién escribe esto? Nos vamos a Lucas, al capítulo 1. Lucas en el capítulo 1. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Muy bien. Entonces, en el primer tratado, el que escribe es Lucas. Lucas dice, le escribe a Teófilo y le dice, después que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Quién es Teófilo? Ah, ese es un personaje importante. ¿No? Sí. Nunca lo he visto. Teófilo significa amante de Dios, teofilios, o hijos de Dios. Pero nunca se le... Ahora, él escribe y es un personaje, es un personaje de rango, porque le dice excelentísimo Teófilo. Entonces, la primera carta, Ese es su maestro. el primer tratado, es el Evangelio de Lucas. Y luego en Hechos capítulo 1, versículo 1, el mismo Lucas le dice: En mi primer tratado. en mi primer tratado, Teófilo, te escribí, y ahora estoy escribiendo la segunda cosa. Entonces, ¿quién es el autor del Hecho de los Apóstoles? Lucas. ¿Quién es el que escribe Hecho de los Apóstoles? Es Lucas. Y ahora volvemos al capítulo 21. Entonces, para entender quién es el que está hablando que en Hechos 21. claro, Lucas dijo, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos y bla, bla, bla. Exacto, ¿no? Entonces, en el capítulo 21, versículo 1 y 2 de Hechos, dice: después de separarnos, ¿quién está hablando? Lucas. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces, lo que está diciendo ahora Lucas es que Lucas no solamente era el médico de Pablo, Viajaban. el médico amado de Pablo, también era su colaborador y también era su compañero de viaje. Es decir, Lucas acompañaba a Pablo Claro. en todos sus viajes misioneros, Claro, se entiende, si era su médico tenía que estar con él. ¿No? acompañándolo. Pero qué tan gancho. ¿Cómo vas a tener un preso y al lado al médico? ¿Cómo? ¿Cómo estaba Lucas? Si acompañaba todo el tiempo a Pablo y Pablo paraba en prisiones, Sí. Lucas también. ¿cómo hacía Lucas para estar con Pablo? Interesante, ¿no? O sea, porque estaba cuidando de él aún en las prisiones, ¿no? ¿Eso también lo encarcelaban a él? A él no lo encarcelaron por alguna razón, ¿no? Pero si paraban, Pero lo pues, visitaba. Ya. O de Ahora, repente tenía gancho porque era médico, se quedaba separado. pues, pero estamos creándonos el cuadro de Lucas, ¿no? Del personaje. Vamos a otro texto, también en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos 9 y 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 9 y 10. Mónica. 16. Versículos 9 y 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien. ¿Quién tiene la visión? Pablo. Pablo. Pablo tiene una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia. Pasa a Macedonia. Le está diciendo a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. La visión de Pablo era una visión para él, para Pablo. Pero cuando Lucas escribe, dice: cuando vio la visión, entonces obviamente Pablo les contó la visión. Cuando dicen: mira, te tengo una visión de un hombre macedonio que me decía: pasa a Macedonia para... ¿no? Cuando Pablo da la visión, ¿cuál es la reacción de Lucas? viajaron para allá, procuramos Enseguida. partir. Vámonos Ya. Dice: Nos enseguida procuramos partir para Macedonia. Y miren la última línea: dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Se sentía parte del equipo. Era una mancha. Era Exacto. La banda. No era la visión de Pablo, no era la visión de Pablo, era nuestra visión, ¿no?
Y entonces, y él acá refleja su don. De servir, de estar ahí, o de... Hechos. Interpretación. Su visión. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Profecía o de... Evangelización. Evangelismo. Evangelismo. Lo interesante es que él siente el llamado como propio, ¿no? Él siente que la visión que Pablo ha tenido no es solamente de Pablo, es suya también. Y que él siente el llamado de que él también tiene que ir a evangelizar. Entonces, no solamente es el médico de Pablo, el colaborador de Pablo, el acompañante de Pablo, pero también él siente que es parte del ministerio y le toca a él, además de ser médico, también él tiene que anunciar el Evangelio. A él también le toca anunciar el Evangelio, ¿no? Un versículo más de Lucas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 al 11. Segunda de Timoteo 4, 9 al 11. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo está escribiendo esta carta, la de Segunda de Timoteo. Esta es su última carta. Después lo matan. Pablo está preso en la cárcel en Roma. Al principio, cuando Pablo llega a Roma, durante 2 años le permiten a él tener una prisión en casa, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Arresto domiciliario. Arresto domiciliario. Y su gente le servía, lo atendía, y él recibía a la gente en la casa y les predicaba el Evangelio. Pero luego entra Nerón. Cuando entra Nerón, Pablo es metido en la cárcel con todos los demás reos. Y dentro de poco, Pablo va a morir decapitado. A Pablo lo decapitaron. Y que era una muerte, digamos, digna, porque él era ciudadano romano. Si no lo hubieran crucificado, ¿no? Si no lo hubieran crucificado, o lo hubieran convertido en comida para los leones, o lo hubieran hecho antorcha humana, ¿no? Que es lo que hacía Nerón. Si ustedes alguna vez van a Roma, cuando les enseñen por dónde iban los carruajes, que es una calle grande, principal allá en Roma, ahí lo que hacía Nerón era enclavar, ¿no?, a los cristianos, y con la grasa del cuerpo prendían y hacían antorchas humanas con los hombres, ¿no? De esa manera, porque Nerón empalaban. Lo que Nerón hizo fue, él quería reconstruir Roma de una manera a su antojo, a su manera, pero como no le permitieron hacerlo, no le permitían hacer eso, el César no le permitía hacerlo, entonces se le ocurrió la idea de quemar Roma. Entonces quemó Roma y tuvo que reconstruirla, pero tuvo que echarle la culpa a alguien. Y entonces se le ocurrió echarle la culpa a los cristianos que habían incendiado Roma. Y es ahí cuando la imagen de Nerón tocando el arpa mientras Roma se incendiaba. Y cuando le echa la culpa a los cristianos, entonces tiene que empezar a perseguirlos, ¿no? Y es ahí una de las primeras persecuciones de los cristianos, y es ahí cuando los cristianos eran lanzados al Coliseo romano con todos esos leones hambrientos y todo lo demás. Y en ese tiempo Pablo estaba en la cárcel. Y poco tiempo después Pablo va a fallecer, lo van a decapitar. Pablo en Segunda de Timoteo, cuando lean ustedes la segunda carta de Timoteo, es su última carta, es su despedida. Es ahí cuando le dice a Timoteo: yo estoy listo para la partida, sé que pronto es mi partida. Y sé que Dios me tiene guardada mi corona, ¿no? A mí y todos los que amen su venida. O sea, ya sabía, Dios ya le había revelado, ya le había dicho: prontito vas a estar acá conmigo. Entonces,
La última carta de Pablo es en la cárcel. ¿Quién está con él? Lucas. Solo Lucas. Lo demás abandonó el mar. Interesante porque quiero que lean lo siguiente. Le voy a leer Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en 2 Timoteo, Demas me ha desamparado, amando el mundo. este mundo, Buah. y se ha ido a Tesalónica. A pesar que estaba con Pablo y viendo todas sus maravillas, prefirió el Qué mundo. fuerte, ¿no? Es que si tú te pones a pensar y dices, bueno, yo, ¿con qué personaje me gustaría estar y hablar y preguntar y discutir? Y que tú dices Jesús, ¿no? Y después de Jesús, yo digo Pablo. O sea, a mí me gustaría hablar con Pablo, preguntarle, ¿y qué pasó? ¿Por qué? O sea, explícame exactamente la teología que... O sea, era un personaje y el que estaba a su costado era Demas, junto con Lucas. Y al final de la vida, cuando empieza la persecución, Las cosas se ponen difíciles, ¿no? tomaron dos caminos diferentes. Uno lo desampara y dice, no solamente lo desampara por miedo, que también es entendible, porque como Nerón estaba persiguiendo a los cristianos, era entendible. Pablo pudo haber dicho, Demas me ha desamparado, el pobre tenía miedo que le maten a su familia, Claro. y entonces ha salido huyendo. Pero Pablo dice, no, amando este mundo. O sea, ¿qué le ofrecieron? ¿Qué fue lo que hizo que Demas cambiara el amor al Señor por amor al mundo y desamparar a Pablo en sus últimos momentos? Pablo, el gran apóstol, que durante toda su vida las iglesias lo amaban, lo esperaban, lo anhelaban, porque era un gran maestro, un gran teólogo, y que ha pasado a la historia como el mayor escritor del Nuevo Testamento, y nosotros estudiamos sus cartas todo el tiempo. Ese hombre, tremendo hombre, cuando llegó a la presencia de Dios, solo pudo decir, Lucas se quedó conmigo. Qué honor, ¿no? Cuando Lucas pasó a la presencia de Dios, definitivamente estoy seguro que Pablo lo fue a recoger, ¿no? Cholo, venga, ¿no? O sea, estuvo conmigo hasta el final. Ese era Lucas. Y por último, el texto que acabamos de leer de Lucas capítulo 1, donde Lucas, además de lo que hizo con Pablo, O sea, era escritor también. Hizo algo era más. escriba. el escriba es otra cosa. El escriba eran los judíos que copiaban las Entonces, ¿cómo se decía? Era un escritor. Escritor. Pero, o sea, él agarra y miren lo que hace, ¿no? ¿Y por qué Pablo no escribía? Él es imbécil, Pablo también escribió. También. Todas las cartas que tenemos son de Pablo. Entonces, ¿por qué escribió esta? ¿Qué? ¿Por qué le dejó a Pablo, a No. Lucas escribir? Porque Lucas es otro tipo de escritor. Pablo es un escritor de teología. Pablo escribe cartas a las iglesias, son sus cartas personales, ¿no? Pablo le escribe cartas personales a las iglesias, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, a los efesios, etc. Pero Lucas no, Lucas hace otra cosa. Lucas en el capítulo 1 dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Los hechos, Acontecimientos. Los hechos. los facts. puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, ¿qué cosa? La historia Ok. de las cosas Interesante. que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, hay mucha gente que ha escrito en base a lo que te enseñaron. Nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, los apóstoles, y fueron ministros de la palabra, los apóstoles. Entonces, había mucha gente que estaba escribiendo la historia en base al relato de los apóstoles. Los apóstoles les relataban y ellos escribían. Y esos son libros que todavía existen, son libros históricos, ¿no?
Pero él hace otra cosa, dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, para que conozcan bien la verdad. Investigador. Exactamente, ¿no? Yo le voy a decir te cómo voy a fue. decir cómo fueron las Claro. cosas. Entonces, ¿qué? ¿A ti te contaron? ¿Qué cosas te contaron? Como buen No, a mí me contaron tal cosa. Ah, ¿y a ti qué te contaron? A mí me contaron esta cosa. Ok, a ver, vamos a investigar. Voy a investigar qué parte de lo tuyo es lo cierto y qué parte de lo tuyo. O ¿En sea, qué orden sucedió? y esto lo coloca a Lucas, añade a todas sus funciones, añade investigador, exhaustivo, ¿no? Historiador, fidedigno y escritor. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo sirvió Lucas al Señor durante su vida? Con todo eso que hemos escrito. A ver, De muchas maneras, o sea, de Sí. muchas maneras. digan, ¿cómo? Su talento fue que era un gran médico Y Era un médico. Y escritor, Y escritor. e investigador. y investigador Colaborador. y O escritor sea, definitivamente, Y evangelizador. y evangelizador. interesante, definitivamente Tenía Lucas, dones. Lucas, su función como parte del plan de Dios no era ser un Pablo, Ah, era No, su no era un gran apoyo. orador, era otro tipo. no era ser un Pablo, Claro. era ser el médico de Pablo. Es decir, Mantenerlo a Pablo Mira, operativo. Pablo, yo he elegido a Pablo, ¿no? Dice, o sea, Dios lo eligió camino a Damasco, ¿no? Y dijo, a este lo he escogido para que va a sufrir un montón, pero lo voy a usar en grande, ¿no? Dice Dios de Pablo. Yo he elegido a Pablo. Pablo va a ser predicador, Pablo va a ser un maestro tremendo, Pablo va a ser un teólogo. Y tú lo cuidas. Es tu responsabilidad mantenerlo. Y tú lo cuidas. Función de Lucas, ¿no? Otra cosa, no solamente lo cuidaba como médico, era su colaborador, era su apoyo, era su ayuda. No solamente era eso, también era evangelista, porque él siente que el evangelismo era también su responsabilidad. Así que va no solamente cuidando a Pablo, sino también va evangelizando. Y no solamente cuidó al Pablo hasta el momento de su muerte, se quedó, sino que fue un amigo fiel, Ah, encima todavía. amigo fiel de Pablo. Claro, amigo, porque se quedó hasta el final, en las buenas y en las malas. Así es. No solo en las buenas. Y a eso hay que añadir investigador, historiador, Colaborador. escritor. Pero hay también para poder haber conocido y haber aprendido bien para evangelizar, ha tenido que observar todo en gran manera lo que hacía Pablo, ¿no? Claro, eso la Biblia lo define como discipulado. Por eso su discipulado que es como decir, nosotros estamos contigo y vamos aprendiendo porque no sabemos, pero estamos observando más o menos cómo vas haciendo para nosotros poder ir y hablarlo, porque así de fácil no nos sale, ¿no es cierto? Y ni siquiera Un buen observador. lo observan, o sea, ni siquiera lo procesan intelectualmente. Exacto. ¿Eh? Ni siquiera lo observan intelectualmente. ¿A qué me refiero con eso? En que en el discipulado, más que aprender, absorbes un modelo. Eso es lo que hacía Pablo. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, le dice, lo que has oído de mí ante muchos, esto encarga a hombres que sean fieles, idóneos, para enseñar a otros, ¿no? Y ese es el proceso de discipulado.
Entonces, lo que estaba pasando con Pablo y Lucas es que hay un proceso natural de discipulado. Un ejemplo muy interesante de esto es Marcos. Cuando leemos la historia, cuando Pablo recién se convierte, Pablo venía con un montón de ideas del judaísmo y va a tener que hacer una reestructura total de su fe. Es decir, tiene que ahora abrir los ojos al evangelio viniendo del judaísmo donde había perseguido y matado a los cristianos, ¿no? Nadie se acerca a Pablo. Todo el mundo le tiene miedo. Porque Pablo metía a los cristianos a la cárcel, perseguía a los cristianos. Entonces nadie se acerca. El único que se acerca es Bernabé. Bernabé siente el llamado de tomarlo a Pablo. Entonces lo toma a Pablo y Pablo empieza a andar con Bernabé. Y comienza a aprender de Bernabé. Y Bernabé le va explicando el evangelio, le va explicando la doctrina. Y Pablo va aprendiendo y va absorbiendo, ¿no? Luego, después de un tiempo, ¿no? Y ustedes leen Hechos de los Apóstoles y la historia empieza así, ¿no? Bernabé y Pablo fueron a tal parte, y Bernabé y Pablo fueron a tal parte, y Bernabé y Pablo fueron a tal parte. Luego, Bernabé toma a un discípulo nuevo, Marcos, ¿ya? Y Pablo toma a un discípulo, Timoteo, ¿ok? Pero cuando llegaron a un punto que tenían que separarse, se tuvieron que separar, porque Marcos era joven y en cierto momento, cuando la cosa se puso difícil, Marcos abandona. Y entonces la historia en Hechos cuenta que hay una discusión entre Bernabé y Pablo acerca del tema. Para entonces, ya no se habla de Bernabé y Pablo. Ya en Hechos de los Apóstoles cambian los nombres. Ahora se habla de Pablo y Bernabé. Pablo ya estaba sobresaliendo más que Bernabé. Y ya la gente se inclinaba por Pablo más que por Bernabé. Y en ese momento hay esa discusión. Cuando Pablo le dice a Bernabé, no debemos tomar a Marcos como discípulo, porque él nos abandonó y no se merece ser discípulo. Y Bernabé le dice, no, sí se merece ser discípulo. Discutieron de tal manera que Pablo se fue con Timoteo y se separó de Bernabé. Y Bernabé tomó a Marcos y se fue con Marcos, ¿no? Es decir, Bernabé tomó al... ¿El Marcos de la carta? ¿Del libro Marcos? ¿O es otro No, Marcos? es otro Marcos, ¿no? Ah, entonces O sea, desapareció se Bernabé. equivocó. ¿Ah? Bernabé se equivocó. ¿Por qué? Porque Pablo tenía razón. No, más adelante tiene que continuar la historia. ¿Y qué dice al final? En la última, lo que dice al final cuando está con Lucas, Que me traiga la capa, ese es el que le dice que me traiga la capa. le dice, lo que dice el último texto que leímos, el segundo Timoteo dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me abandona, me ha desamparado, amando más este mundo. ¿Quién enseñó O Dalmacia? sea, también se fue. No, Timoteo está ministrando en la iglesia donde Pablo lo ha dejado encargado. Pero le dice, tráeme, vamos a leer otra vez. Prefirió este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Ya. O sea, al final todo dio Lo rescató, Ese. digamos. o sea, todo volvió. Ese es Bernabé. Bernabé hizo el Bernabé discípulo fue el que agarró a un primero. Pablo que nadie quería y lo convirtió en Pablo. Y luego Marcos. Y luego agarró a Marcos, que fue un cobarde, que tenía miedo, y lo convierte en aquel que era útil
para el Y al ministerio de final Pablo. los que habían creado, o sea, el que se supone había creado la desunión entre Pablo y Bernabé terminó junto con Era Pablo. necesario para Pablo. Necesitamos muchos Bernabés. Interesante, ¿no? Sí, pues, ¿Por qué? estaba pensando cómo traer todo eso al siglo XXI, ¿no? Lo que pasa es que Cómo traer nosotros, todo eso a nuestros días. nosotros tenemos una manera de entender a las personas que es, en realidad es un producto más de, no es del corazón de Dios. El corazón de Dios, si Dios solamente usara a aquellos A los perfectos. que no se equivocan, Claro, no estaríamos acá. nadie estaría. Pero nosotros sí lo hacemos. Sí, pues. Nosotros sí descartamos a la gente cuando se equivoca. Este se equivocó, ya no me sirve, sácalo. Pucha. Este de acá, no, este es así, ese no sirve. Pero Dios no. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que cuando una persona se equivoca y tú tomas a esa persona y tú no sabes lo que esa persona puede llegar a hacer en el futuro. Claro. ¿No es cierto? Y eso es lo que hizo Bernabé. Bernabé tomó al inservible, al que no querían, y lo convirtió Lo motivó, en pues. gente útil para el ministerio. Necesitamos ser motivados. ¿No? Ahora, a mí me encanta la historia de Lucas, porque es el hombre que hizo de todo un poco, ¿no? Además de cuidar a Pablo, su amigo, su colaborador que estaba trabajando con él, evangelista, eso ya no es un talento, ya ese es un don que Dios le había dado. Y el gran talento, investigador, historiador, escritor. Y esto nos ilustra cómo podemos servir a Dios con nuestros talentos. ¿Verdad? Es decir, piensa qué es lo que te gusta, qué talentos tienes, qué carrera profesional has hecho, qué capacidades naturales tienes, ¿no? Y cómo esas capacidades naturales puedes ponerlas al servicio de Dios. Y si lo vemos desde ese punto de vista, no hay un solo ser humano en la tierra que quede disculpado delante de Dios por no servirle. Vamos a leer un texto en Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 11. Éxodo capítulo 31, versículos 1 al 11. Del 1 al 11. ¿Quién lo tiene? Yo creo que me toca. Sí, Ya. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Y el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Acá hay una lista de talentos. Sí, pues. Y dice acá, en el versículo 3, dice, y los he llenado del Espíritu de Dios. Es decir, está diciendo que las características y los talentos que ellos tienen también vienen de Dios. Y miren lo que dice, ¿no?
en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En todo arte. Estamos hablando acá, arte. Pues todo lo que hacen ahí era puro trabajo. Versículo 4, para inventar diseños creativos. Claro. ¿Eh? Inventar diseños, creatividad. Dice, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Metalúrgicos, orfebre. Son orfebres que trabajan oro, plata y bronce. Y no solo eso, sino diseño. Ajá. Diseño. En artificio de piedras para engastarlas. Joyero. Joyero. En artificio de madera. Carpintero. 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 Para trabajar en toda clase de labor. Miren las labores, ¿no? He aquí yo he puesto con él a Oriab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de la reunión, ese era carpas, eran hacer carpas. O sea, es gente que tenía que saber hacer carpas. El arca del testimonio, la caja Madera. de madera que iba bañada de oro, y encima tenía 2 querubines de oro. O sea, Trabajar los querubines de oro. en oro. Ah, sí. El propiciatorio, ahí está, el propiciatorio que está sobre ella. Todos los utensilios del tabernáculo. La mesa, sus utensilios. El candelero limpio y todos sus utensilios. El altar de incienso. El altar del holocausto y todos sus utensilios. La fuente, su base. Los vestidos del servicio, costureros. Costurero. Las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción. Eran estos que trabajaban los aceites aromáticos, tenías que saber qué tipo de aceites, cómo se mezclaban. Químicos, un poco químicos. El incienso aromático para el santuario, etcétera, etcétera. Y todos estos eran talentos que Dios daba para que cada uno le sirviera a Dios de alguna manera en el área donde Dios te había dado el talento. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 16. Primera de Crónicas 15, 16. ¿A quién le toca? A Nani. 15 y 16. Primera de Corintios 15, 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y cimbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Acá vemos otro tipo de talentos. Músicos. Músicos, cantores, y podemos mencionar varios textos bíblicos donde se habla del director de la alabanza, que David había escogido gente que eran directores de alabanza. Entonces, además de talentos como joyero, maderero, carpintero, costurero, ¿no?, etc., ahora tenemos talentos como músicos, como cantores, como directores de música, etc. Y esos son los talentos que Dios ha puesto en nosotros desde antes de nacer para que podamos servirle más, ¿no? Es decir, no solamente usar tus dones espirituales, pero si Dios te ha dado talentos para que los uses, ¿no? Y yo me pongo a pensar en esto porque nuestras vidas tienen que ser una mezcla entre servir a Dios con nuestros talentos y servir a Dios también con nuestros dones, ¿verdad? Hagamos una lista de talentos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué talentos hay? ¿Qué talentos naturales creen ustedes? Entonces, si ambos vienen de Dios, tus talentos tendrían, pienso yo, que reforzar o sostener de alguna manera tu don. Sí, sí. Puede ser diferente porque saber coser ropa no tiene que ver con un don.
Pero es un talento Pero de como el don de ayuda, hacer sí. vestidos, arreglar. Claro, podría ser, ¿no? ¿Ah? Por ejemplo, yo toco la guitarra, ¿no? Entonces yo prefiero que otros toquen la guitarra o que otros canten en el coro, etc. Claro. Pero si no hay nadie, puedo salir ahí, agarrar la guitarra y tocar y cantar, y etc. Entonces, pero hay otros talentos que a veces no tienen nada que ver con tus dones, ¿no? A ver, ¿qué talentos tienen ustedes? A mí me gusta decorar. Decorar. Muy bien, He cantado cuando se necesitado. muy bien. En el coro de la iglesia, en cantatas, en teatro. Muy bien. ¿Qué más? Esto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué talentos tienes tú, Mónica? No dones, ¿qué talentos tienes? Cocinera, manualidades, me gusta también la decoración. Cocinera, decoración, manualidades. Perfecto. Perfecto. Chantal, Desconozco. desconozco mayormente, señor. Desconozco mayormente. ¿No tienes ningún talento? El idioma, el inglés, también puede ser. No sé, la verdad no. Es una buena mamá. No, es interesante porque eso puede reflejar dos cosas, ¿no? O tu autoestima está muy baja de ti misma y no puedes reconocer talentos que tienes y que son, ¿no? O que nunca te has puesto a pensar qué talentos son y necesitas que la gente te ayude, que necesitas Nunca me he puesto, o sea, nunca me he puesto a evaluar o talentos. sea, no sé, un talento Organizacional trabajadora. también, organización es un talento. O sea, Pero, por ejemplo, hablando con Andrés, que es tu hermano, ¿no? Él debe reconocer talentos tuyos. no sé, soy trabajadora, Pero soy... si en el trabajo tanto lloraron que se vaya era porque sabías organizar las cosas. Claro. Claro, sí. Claro, pero nunca me he puesto a pensar que, o sea, porque claro, coser, decorar, cantar, No, cocinar, por ahí no va, por ahí no. Organizar, no, Claro. o sea, no. Yo soy, o sea, de punche, ¿no? Claro. De trabajar, o sea, eso sí, pero... ¿Alguna vez has probado instrumentos? ¿Cantas? No, ¿No? ¿Nada? no. Muy O sea, bien. el arte, la vena artística no va con, o sea, no es lo mío. Muy bien. O sea, yo física, o sea, mi físico hasta antes de mi operación era lo que más usaba yo para hacer cosas, ¿no? Muy bien. Súbete, me subo. Entonces, falta, y ahí te falta, tienes que buscar, comenzar a descubrir esas cosas que te hacen útil en el cuerpo de Cristo. No solamente tus dones, también tus talentos. Y luego vamos a ver más adelante, cuando hablemos de usar el tiempo. Porque a veces también no necesitamos ni un don, ni un talento, pero tenemos el tiempo. Y con el tiempo podemos hacer cosas que podemos ayudar y servir en el cuerpo de Cristo solamente usando nuestro tiempo. Por ejemplo, alguien que dice, oye, yo no sé cuáles son mis dones, no sé cuáles son mis talentos, pero yo puedo ayudar manejando el bus y recogiendo a los niños para llevarlos a la escuela dominical, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Hay gente que su ministerio en la iglesia es recoger gente en un bus. Y se consiguen un bus, se consiguen una camioneta y recogen a los enfermos, a los que no pueden ir solos, van, los recogen, los llevan a la iglesia, después los regresan y sienten que ese es su ministerio, ¿no? Usando el tiempo, ¿no? ¿Okay? O por ejemplo dices, no, hay una persona enferma. Entonces, ok, entonces, si está enferma, entonces voy a ir, voy a llevar, le voy a cocinar, le limpiamos la casa, porque mientras está enferma necesita ayuda, ¿no? Sí. Entonces, eso también puede ser, ¿verdad? Jovita, ¿qué talentos tienes tú? Me gusta cantar, decorar, organizar, Manualidades. Me gusta pintar. Muy bien. ¿Pintas? Me gusta, pero no es que... Todo, me gusta pintar paredes. También, por eso digo. Me gusta. Pero no pintar cuadros. No, me gusta dibujar cositas, no dibujar cuadros. Ujú. Me encantaría, pero no sé. No lo has intentado nunca. No. Pero te gustaría. Sí, ¿Por qué no pruebas? sí. ¿No?
Y me Porque- gusta cantar porque en el colegio era del coro. Me gustaba cantar. Muy bien. Ahora yo no canto. ¿Por qué no cantas? Podemos hacer un coro de seniors. No, habría que preparar un coro para Navidad, un buen sí, coro una navideño. cantata, Tener una cantata navideña, por ejemplo, y eso también puede ser un ministerio. No necesariamente estar los domingos adelante, pero sí Para un evento preparar un especial. evento especial, un coro navideño. especializado. Claro. Y estas ideas hay que dárselas al grupo de música. Hay que decir, mire, yo no puedo estar todos los domingos para cantar en el coro, pero Para un evento si especial. forman un coro, me gustaría participar en el coro o etcétera. ¿no? O por ejemplo, hacer diseños, ¿no? Para crear logotipos de la iglesia, logotipos del Me proyecto encanta tal. tomar fotos también. Por ejemplo, eso también es un Fotos para ministerio. la página web. La iglesia, necesariamente necesitamos a alguien que esté en la iglesia permanentemente tomando fotos para ponerlo en la página web o para cada evento que hay en la iglesia, saber, tenemos a alguien que se encarga de tomar las fotos. Normalmente en los eventos yo llevo mi cámara y se la doy al que tenga la mano, digo, "Oye, tómame fotos", y ya después selecciono las A fotos que veces sea. se malogran las fotos. Y a veces no toman bien, porque toman y toda la gente está de espaldas o algo así. O sea, no, Claro. Hay que tener cierta... Como Sí. Carlos que te toma las fotos así de loco y luego las publica. Pero es que Las ese feas es su fotos. talento, hacer fotos broma, ¿ves? no, Hoy no. estudié en la No, Turbo Fotografía, claro. ahí ya me ¿Cómo se gustó. llama? Yo reconozco, por ejemplo, cuando alguien tiene las cejas verdes, me gusta tomarle fotos. Vino con la ceja verde. Sí, a ver. Entonces, Ceja bueno. verde. André, ¿qué talento tienes tú? Para todo. Yo creo que sí, por ahí va la manualidad, la curiosidad de cómo funciona, cómo puede arreglarse, cómo puede... Más que todo por ahí, ¿no? Un Ya. poco de Cocinar también. sacarle la ciencia al asunto y con las manos resolverlo. ¿Y qué tan hábil eres tú para aprender tecnología? Sí, se me da, creo, ¿no? ¿No? La tecnología sí, pero pongo una guitarra y Claro. contra la pared la puedo tocar. No, pero, por ejemplo, yo tengo acá unas ideas, ¿no? Digo, por ejemplo, participar del coro o del grupo de música, recibir, saludar, acompañar a la gente de la iglesia, cocinar, servir, atender. Interesante porque a mí me gusta cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces cuando vienen amigos a la casa a comer, para mí no es un problema cocinar porque me divierto cocinando o sea, es como un relax, ¿no? Me gustaría estar todo el día estudiando la palabra, orando, enseñando, predicando, pero si se trata de cocinar ahí me gusta. Entonces yo me gustaría participar en eso. Claro, en la iglesia hay un montón de gente que cocina mejor que yo, ¿no? Pero ese talento lo has descubierto con el tiempo, porque no era así. Sí, cocinas rico. Claro. Sí, es modesto. Cocina rico, pero ese talento lo descubrió. Bueno, hay cosas que va descubriendo en el tiempo, ¿no? No Claro. necesariamente de un comienzo. no, y yo he descubierto que la cocina es una cuestión de criterio, ¿no? O sea, cuando el otro día hicimos sopa de espinaca. Crema de Pensé espinaca. que iba a decir Crema de sopa espinaca. caracol. Sí. Crema de espinaca, pero a la hora en que veo las recetas digo, este es más aburrido que chupar un clavo. Vamos a meterle otras cositas y darle Vamos a como alegrarnos, sabor. alegrarnos. Y para mí fue un halago que vino mi hijo Hans, se sentó a comer y yo que no come verduras y me pidió un segundo plato de sopa, ¿no? Claro, ¿No? ya Hoy eso hemos no- hecho crema de espárragos, ¿no? Entonces sí, uno ese tipo de cosas, y a mí me gusta, por ejemplo, no solamente estar enseñando, hablando, predicando, etc. Pero, por ejemplo, me gusta invitar gente a la casa a comer, para estar con la gente, pasar tiempo juntos, tener momentos de amistad, y previamente eso, me gusta cocinar. O sea, por ejemplo, ¿no? Otra cosa, tecnología, por ejemplo. Manejar los equipos de la iglesia, administrar la página web de la iglesia, ver todo lo que es la parte de medios de comunicación, instalaciones de equipos, por ejemplo, producir materiales audiovisuales, videos, audios, ¿no? Desarrollar, es decir, vamos a hacer la página de la iglesia que tenga devocionales, Buenas fotos en casa. ¿no? Pero buenos videos, ¿no? Estas camaritas de acá son de mala calidad, pero buenos videos o devocionales, ¿m? De 5 minutos.
que la gente lo reciba todos los días tempranito en la mañana y puedes estar en el tren o en tu casa, donde sea, y entras y escuchas un devocional que te acompañe todo el día con algún pensamiento bíblico, por ejemplo. Pero necesitamos gente que se encargue de eso también, ¿no? En fin, todo esto nos muestra que es cuestión del corazón, más que de oportunidad. Servir a Dios es una cuestión del corazón, más que de oportunidad. Porque cuando yo quiero servir a Dios, le encuentro con. O son mis dones, o son mis talentos. La próxima semana vamos a hacer el estudio sobre cómo servir a Dios con los recursos que Dios nos ha dado. Y la siguiente semana, cómo servir a Dios con el tiempo que tenemos, ¿no? Y para terminar, solamente vamos a hacer un pequeño relato, y se lo voy a leer, que no necesita mayor explicación. El reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces vino, llamó a Chantal y le dio 5 talentos. Y llamó a Lucila y le dio 2 talentos. Y llamó a Jovita, le dio 1 nomás. A cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. El que había recibido los 5 talentos, Chantal, fue y negoció con ellos y ganó 5 talentos más. Asimismo, Lucila fue y trabajó con sus 2 talentos y ganó 2 talentos más. Pero Jovita fue, cavó en tierra y escondió el talento. Es interesante porque utilizamos la palabra talento, que en este texto bíblico era una moneda. Y esto estamos hablando de talentos naturales, que son 2 cosas diferentes, pero me gusta la comparación, ¿no? Y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Y esto es algo que a mí me carga mucho, ¿no? Dios nos ha dado la oportunidad de servirlo. Y yo siempre digo esto, Dios nos ha dado la oportunidad de estar en una iglesia en la cual podemos servirle. Es cuestión de buscar las áreas y no esperar a que me digan, puedes hacer, podrías venir, sino decir, ¿qué puedo hacer? Es la pregunta que hizo Pablo cuando se encontró con el Señor camino de Damasco. Le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Esa es mi pregunta. ¿Qué quieres que haga, Señor? Algunas excusas que la gente usa son, me da vergüenza. ¿Qué da vergüenza? Servir al Señor. A Jesús no le dio vergüenza morir por mí. Es que no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no me ha dado ningún talento. ¿Cómo que no te ha dado ningún talento? Hasta las personas que tienen algún tipo de minusvalía tienen talentos especiales. Otros lo hacen mejor que yo. Sí, pero Dios te escogió a ti. Mi familia no me apoya. Eso no importa. No tengo tiempo. Sí tenemos tiempo. Lo que no tenemos tiempo es para las cosas que no nos gustan, pero para las cosas que sí nos gustan sí tenemos tiempo. El trabajo me demanda mucho tiempo, entonces estás trabajando demasiado. Porque Dios te pide, a todos los seres humanos, a Dios le interesa más tu tiempo que tu dinero. Porque Dios de tu dinero te pide el diezmo.
pero de tu tiempo te pide la 7ª parte, que es más grande. A Dios le interesa más tu tiempo que tu dinero. En mi congregación no me apoyan, apoya a toda la congregación. Nadie cree en mí, no te preocupes que el Señor cree en ti. Entonces, espero que con esto se nos haya abierto los ojos de otra forma de poder servir a Dios, ¿no? Y que nuestra oración sea esa. Alguna vez, hablando con Lucy en la casa, ella dijo una verdad, dijo una frase, y que es muy cierta, Ella dijo alguna vez, el día en que dejes de servir a Dios, te mueres. Y ojalá que eso llegue a nuestro corazón, ¿no? Que yo tengo un plan aquí en esta tierra. Sí, trabajar, ser papá, ser mamá, criar a mis hijos, sí, trabajar mi profesión, quiero viajar, quiero conocer, todo lo que quieras. Pero como Lucas, que aparte de eso, parte de tu vida es que te estás preparando para el reino de los cielos. Y ya estás haciendo tesoros en el cielo. Yo viajo, sí. Voy a viajar a Lima a ver a mis familiares, sí, pero también voy a Lima y vamos a enseñar, vamos a predicar, y de repente en el camino puedes evangelizar a alguien en el avión, ¿no es cierto? Y si estás acá en la tierra también, estás acá en Suiza y te quedas acá, pues tienes que hacer tus cosas, pero no hagas solo tus cosas, sino que haz también lo que tiene que ver con tu eternidad, con el reino de los cielos. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar el estudio. Señor, gracias por esta noche y por el tema de hoy. Padre, es muy cierto que la palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ten misericordia de nosotros y permítenos, Señor, ser parte de tus siervos. Ninguno merece estar en ese grupo. Ninguno de nosotros merece estar en ese grupo. Por eso te pedimos que tengas misericordia, que a pesar de nuestros errores, aún así tengas gracia y pongas en nuestro corazón esta necesidad de servirte más, de servirte mejor, de descubrir caminos nuevos que sirvan a tus planes antes que vengas por tu iglesia. Ayúdanos, oh Dios, que nuestro corazón sea firme en ese sentido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.